Queridos estudiantes de la materia de ética periodística de la UTPL. En este microvideo vamos a hacer un repaso de los temas que entran en el primer parcial de nuestra materia. Como ven, la unidad 1, necesidad de una prensa más ética, centra su atención en todas las ideas que propuso esta llamada Comisión Hutchins en el año 1947 en Estados Unidos, nada más acabada la Segunda Guerra Mundial, la cual fue esta comisión muy crítica con la actuación de la prensa norteamericana en la cobertura del gran conflicto bélico y la atacó duramente a la prensa y propuso una nueva forma de entender el periodismo basada en la responsabilidad. La prensa tenía que ser no solamente libre, sino también responsable, tenía que servir al bien común. El debate que se produjo es si asumir este sentido de responsabilidad en la prensa, lo que implicaba una autolimitación de la libertad, poner la libertad de expresión al servicio de bienes como la verdad, la dignidad, el bien común, el interés público, si esto era un atentado contra la libertad de expresión. Lo que se puso en juego en realidad eran dos formas de concebir, primero, la libertad misma y segundo, al ser humano. Se pasaba de una libertad negativa concebida como estar libre de obstáculos, de impedimentos, de ataduras, entender la libertad como una especie de cheque en blanco, como una prerrogativa que supuestamente tenía la prensa para hacer o decir cualquier cosa, a una libertad positiva, es decir, una libertad para, y ese para entre comillas, ¿verdad? Pasar de la libertad de a la libertad para servir al bien común, servir a la verdad, servir al ser humano, a la sociedad, etc. Entonces, aquí hay un cambio conceptual fundamental, ¿no? Porque es, que va unido al segundo punto, que es una nueva forma de entender a la persona con vocación a la verdad, hecha para la verdad, capacitada para la verdad, sin la cual no puede desarrollarse plenamente como persona. Y esto lo vamos a ver después, es el fundamento del derecho a la información, que también lo podríamos denominar derecho a la información verdadera. Entonces, lo que planteó la Comisión Hutchins no solamente era una crítica dura contra la prensa norteamericana, sino estaba replanteando la ética periodística, replanteando la profesión misma y los conceptos de libertad de expresión y ese concepto que estaba ya naciendo y que se acuñaría un año después en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en 1948, del derecho a la información de todo ciudadano, que es lo que debe primar siempre en la profesión periodística. Es decir, que la libertad de expresión a partir de ese momento tiene que ser entendida unida o al servicio de el derecho a la información, ya no de unos pocos privilegiados, digamos los periodistas o los medios de comunicación o aquellos que tienen capacidad para montar un medio de comunicación, sino un derecho a la información que es innato a todo ser humano. Vamos a ver en el segundo tema el deseo de ser responsable, en el que vamos a estudiar las dos corrientes de pensamiento, las dos posturas éticas en general, en la ética en general y también en la ética periodística, como es la concepción liberal y la concepción comunitaria, que es la que defendieron los académicos de la Comisión Hutchins. La concepción comunitaria pone el énfasis en la búsqueda del bien común, en el bienestar de la sociedad, es decir, que los medios de comunicación tienen que tener esa sensibilidad hacia toda la comunidad, hacia toda la colectividad. La ética liberal va a poner el énfasis en el individuo, en la importancia de la persona, de su autonomía, de su libertad. El problema es que ambas teorías se llevaron al extremo y, por tanto, los comunitaristas extremistas pusieron todo el énfasis en la sociedad, en la colectividad, y pareciera como que menospreciaban al individuo o ponían a la persona en un segundo plano por debajo de la importancia de la sociedad. Y asimismo los liberalistas extremos
ponían toda la importancia en la autonomía del individuo, en sus libertades y sus derechos frente a las necesidades de toda la sociedad, de toda la colectividad. Lo cierto es que estas dos posturas son exageradas, son desviaciones, y que las dos concepciones bien entendidas son complementarias, porque ni el individuo puede prescindir de la sociedad porque vive en sociedad, está hecho para vivir en sociedad. Lo propio, lo natural del ser humano es vivir en común, vivir con los otros, compartir su vida. Ni la sociedad existe sin el individuo. La sociedad está conformada por el conjunto de personas y por tanto se basa en las personas individuales. Y además las dos teorías bien entendidas, en realidad ni los comunitarios menospreciaban al individuo, sino todo lo contrario, ni los liberales se desentendían de la sociedad y del bien común, como luego también lo veremos. Otro punto que se aborda en este segundo tema del primer bimestre es si es posible saber lo que hay que hacer en cada momento frente a concepciones de algunos pensadores, de algunos éticos o periodistas que van a decir que es difícil o casi imposible saber lo que hay que hacer en cada momento. John Merrill en su libro va a sostener que sí es posible saberlo, que desde una postura deontológica hay principios éticos, normas éticas que son de obligado cumplimiento siempre. Y esto lo veremos en el tema siguiente, que se llama Principales avenidas éticas, donde vamos a ver sobre todo dos clasificaciones de las éticas. La que las divide entre éticas directas y éticas indirectas, y aquella clasificación que las divide entre éticas deontológicas y éticas teleológicas. La mayor parte de posturas éticas, de corrientes éticas en el ámbito periodístico se pueden inscribir en alguna de estas clasificaciones. Las éticas directas son aquellas que entienden la moralidad, el acto moral, como el intento de responder a una simple pregunta: ¿cuál es el acto más correcto, el acto mejor que yo puedo hacer en este momento? Es una ética que no se hace grandes preguntas, que no se pregunta por el concepto de bien, por el concepto de justicia, sino que simplemente quiere saber lo que tengo que hacer en cada momento. Esto va a derivar, como lo veremos en la ética deontológica, en una visión un tanto normativa, un tanto legalista de la ética, ¿no? Como un cumplimiento de normas, lo que veremos que puede ser una exageración o caer en una visión rígida de la ética. En cambio, la ética indirecta es aquella que busca responder a la pregunta: ¿qué tipo de persona tengo yo que ser? ¿Qué tipo de persona merece la pena ser? Por tanto, aquí hay una pregunta más honda, de más largo alcance. Se interroga por un modo excelente de ser persona, se interroga también por el concepto de bien, el concepto de justicia, el concepto de felicidad. Son éticas que llevan al ser humano a plantearse ideales de persona, ideales de bien, pues muy altos, ¿no? Nosotros nos vamos a apuntar más bien a este segundo tipo de ética, que sin despreciar el cumplimiento de las normas y de las reglas, pero más que buscar cumplir normas, lo que vamos a buscar es ser excelentes personas. En la segunda clasificación, entre éticas deontológicas o teleológicas, vamos a ver que las deontológicas son aquellas de la mano de Kant, que es el máximo representante de este tipo de éticas. Va a sostener que hay unas reglas o principios éticos, normas éticas de obligado cumplimiento, que nos las obligan nuestra propia conciencia, porque estas reglas no nos las dice nadie, no las consideramos simplemente porque están escritas en un papel, sino que están escritas en nuestra conciencia, proceden de nuestro interior y por tanto son de obligado cumplimiento. Esta idea es bastante interesante, bastante valiosa. La dificultad radica en que los deontologistas van a entender la ética como el sentido de cumplimiento del deber. O sea, estamos actuando éticamente cuando
actuamos no por otro motivo, por otra motivación, por otro interés, sino por un sentido interior de querer cumplir estas normas, ¿no? Estas normas que, lógicamente, pues, son normas buenas que nos llevan a querer hacer lo mejor en cada momento, ¿verdad? Está entendido esto, que siempre nos van a llevar al bien. Las éticas teleológicas, como su nombre indica, vienen de la palabra griega telos, que significa fin. Entonces, para estas éticas lo importante no es tanto las normas o principios que haya que cumplir en cada momento, sino la consecuencia o el fin de los actos. Es decir, van a sostener que el obrar ético es buscar un resultado, buscar unas consecuencias de todo cuanto hacemos. Esto puede tener una derivación positiva, ¿no? Puede tener una dimensión positiva y ahí está la perspectiva del utilitarismo desde un punto de vista del altruismo. El utilitarismo altruista, es decir, buscar en los actos que realizamos el mayor bien para el mayor número de personas, pero también puede haber un sentido negativo o una aplicación negativa, que es el altruismo egoísta, buscar siempre mi interés, aquello que a mí me conviene, aquello que a mí me resulta más cómodo, más fácil y más, digámoslo así, placentero. Entonces, la crítica que se le va a hacer a esta perspectiva ética del teleologismo la hace este autor, que está en el anexo 2 de nuestra guía didáctica, Leonardo Rodríguez Dupla, cuando va a decir que el teleologismo, al preocuparse tanto por las consecuencias, por los resultados, por el fin de los actos que hacemos, se despreocupa de aquellas normas o principios éticos que tenemos que considerar y que son de obligado cumplimiento. Y el cuarto tema, llamado la libertad y la ética de la prensa, en el cual John Merrill va a hacer una recapitulación de las concepciones sobre la libertad de expresión enarboladas por diversos autores y en la cual, de lo cual saca la conclusión de que la libertad de expresión nunca es absoluta. Ninguno de estos autores, por más que hayan defendido la libertad, la han concebido de modo absoluto, sino que siempre han considerado que debe tener límites, el límite del bien común, el límite de los derechos de los demás, del bienestar de toda la sociedad. Y una cosa importantísima de este tema es que es el concepto de derecho a la información, que supone superar la concepción extremista de la libertad de expresión. El concepto de derecho a la información, que ya está en la Comisión Hutchins y sobre todo en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, y que también, por cierto, la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II va a acuñar propiamente la expresión de derecho a la información allá por principios de los años 60, implica un giro en el concepto del periodismo, porque ya el énfasis no es en el periodista, en los medios de comunicación y en su libertad de expresión, sino el énfasis es en el ciudadano, es en cada persona y su derecho a ser informado con la verdad. Por tanto, este derecho es un derecho universal, es un derecho que no es prerrogativa de unos pocos privilegiados, es un derecho que nos asiste a todos los seres humanos por el hecho de serlo, de tal manera que la libertad de expresión no se puede entender sin el derecho a la información, y más bien la libertad de expresión es la condición de posibilidad, es la manera de ejercer un derecho que nos asiste y pertenece a todos. Espero que este resumen, estos apuntes les hayan servido para profundizar o poner el énfasis en los aspectos más importantes de los temas del primer parcial. Pues muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen estudio.